Capítulo 43. La muerte de Moisés. Este capítulo está basado en el libro de Deuteronomio, del capítulo 31 al capítulo 34. En todo el trato que Dios tuvo con su pueblo se nota, entremezclada con su amor y misericordia, la evidencia más sorprendente de su justicia estricta e imparcial. El gran soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no habría de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra. Y la súplica fervorosa del siervo de Dios no consiguió revertir su sentencia. Sin embargo, con toda fidelidad había procurado preparar a la congregación para su entrada en la herencia prometida. A la orden divina, Moisés y José fueron al tabernáculo. Mientras la columna de nube descendía y se asentaba sobre la puerta, allí el pueblo le fue encargado solemnemente a Josué. La obra de Moisés como conductor de Israel había terminado. Y a pesar de esto, se olvidó de sí mismo en su interés por su pueblo. En presencia de la multitud congregada, Moisés, en nombre de Dios, dirigió a un sucesor estas palabras de aliento santo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Luego se volvió hacia los ancianos y príncipes del pueblo, y les encargó solemnemente que acatasen fielmente las instrucciones de Dios que él les había comunicado. Mientras el pueblo miraba a aquel anciano, que tan pronto le sería quitado, recordó con mucho y profundo aprecio su ternura paternal, sus sabios consejos y sus labores incansables. Recordaban con amargura que su propia iniquidad había inducido a Moisés al pecado por el cual debía morir. Dios quería hacerles sentir que no debían hacer la vida de su futuro líder tan difícil como se la habían hecho a Moisés. Dios habla a su pueblo mediante las bendiciones otorgadas, y cuanto éstas no son apreciadas, le habla por las bendiciones suprimidas. Aquel mismo día, Moisés recibió la siguiente orden. Sube al monte Nebo y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. Moisés ahora debía partir en una nueva y misteriosa misión. Tenía que salir y resignar su vida en las manos de su Creador. Moisés sabía que debía morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirlo en sus últimas horas. La escena que lo esperaba tenía un carácter misterioso y pavoroso que le oprimía el corazón. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo, con el cual había identificado todo su interés durante tanto tiempo. Pero con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y la misericordia divina. Moisés se apartó de la congregación y se encaminó silencioso y solitario hacia la ladera del monte para subir al monte Nebo, a la cima del monte Pisga. De pie en aquella cumbre solitaria, contempló con ojos claros y penetrantes el panorama que se extendía ante él. Allá a lo lejos, el occidente, se extendían las aguas azules del Mar Grande. Al norte, el monte Hermón se destacaba contra el cielo. Al este estaba la planicie del Moab, y más allá se extendía Basán, escenario del triunfo de Israel. Y muy lejos, hacia el sur, se veía el desierto de sus largas peregrinaciones. En completa soledad, Moisés repasó las vicisitudes y penurias de su vida desde que se apartó de los honores cortesanos y de su posible reinado en Egipto, para echar su suerte con el pueblo escogido de Dios. Evocó aquellos largos años que pasó en el desierto, cuidando los rebaños de Jetro, la aparición del ángel en la zarza ardiente y la invitación que se le diera de librar a Israel. Volvió a contemplar los milagros portentosos que el poder de Dios realizó en favor del pueblo escogido
y la misericordia longánime que manifestó el Señor durante los años de peregrinaje y rebelión. Solo 2 de todos los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto fueron hallados bastante fieles para entrar en la tierra prometida. Mientras Moisés examinaba el resultado de sus labores, casi le pareció haber vivido en vano su vida de pruebas y sacrificio. Sin embargo, sabía que Dios mismo le había asignado su misión y su obra. Cuando se lo llamó por vez primera para que liderara a Israel y lo sacara de la servidumbre, quiso eludir la responsabilidad, pero nunca depuso la carga. Aun cuando Dios propuso exonerarlo y destruir al rebelde Israel, Moisés no pudo consentir. Había recibido demostraciones especiales del favor de Dios. Había obtenido gran experiencia durante la estadía en el desierto. En la comunión de su amor, sentía que había hecho una sabia decisión al preferir sufrir aflicciones con el pueblo de Dios antes de gozar de los placeres del pecado durante algún tiempo. Mientras repasaba lo que había experimentado, un solo acto malo manchaba su foja de servicios. Sentía que si tan solo se pudiera borrar esa transgresión, ya no rehuiría la muerte. Se le aseguró que todo lo que Dios pedía era arrepentimiento y fe en el sacrificio prometido. Y nuevamente Moisés confesó su pecado e imploró perdón en el nombre de Jesús. Luego se le presentó una visión panorámica de la tierra de promisión, no en realce débil e incierto en la vaga lejanía, sino en lineamientos claros y bellos que se destacaban ante sus ojos encantados. En esta escena se le presentó esa tierra, no con el aspecto que tenía entonces, sino como habría de llegar a ser bajo la bendición de Dios cuando estuviese en posesión de Israel. Había allí montañas cubiertas de cedros del Líbano, colinas que asumían el color gris de sus olivares y la fragancia agradable de la viña, anchurosas y verdes planicies esmaltadas de flores y frutales. Aquí se veían las palmeras de los trópicos, allá los ondulantes campos de trigo y cebada, valles asolados en los que se oía la música del murmullo armonioso de los arroyos y los dulces trinos de las aves, buenas ciudades y bellos jardines, lagos ricos en la abundancia de los mares, rebaños que pasían en las laderas de las colinas y hasta entre las rocas los dulces tesoros de las abejas silvestres. Eran ciertamente una tierra semejante a la que Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, le había descrito a Israel. Moisés tiene un adelanto de la historia de Israel. Moisés vio al pueblo escogido establecido en Canaán, cada tribu en posición de su propia heredad. Alcanzó a divisar su historia, la larga y triste historia de su apostasía y castigo se extendió ante él. Vio a esas tribus dispersas entre los paganos y a Israel privado de la gloria, con su bella ciudad en ruinas y su pueblo cautivo en tierras extrañas. Los vio restablecidos en la tierra de sus ancestros y por último dominados por Roma. Se le permitió contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Vio al niño Jesús en Belén. Oyó las voces de la hueste angélica prorrumpir en alborozada canción de alabanza a Dios y de paz en la tierra. Divisó el firmamento la estrella que guiaba a los magos de Oriente hacia Jesús, y un torrente de luz inundó su mente cuando recordó aquellas palabras proféticas. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Contempló la vida humilde de Cristo en Nazaret, su ministerio de amor, simpatía y sanidades, y como lo rechazaban y despreciaba una nación orgullosa e incrédula. Atónito, escuchó cómo ensalzaban jactanciosamente la ley de Dios mientras menospreciaban y desechaban a aquel que había dado la ley. Vio cómo en el monte de los olivos
Jesús se despedía llorando de la ciudad de su amor. Mientras Moisés veía cómo era finalmente rechazado aquel pueblo tan altamente bendecido del cielo, aquel en favor del cual él había trabajado, orado y hecho sacrificios, y por el cual él había estado dispuesto a que se borrara su nombre del libro de la vida, mientras oía las tristes palabras: Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. El corazón se le oprimió de angustia y en simpatía con el pesar del Hijo de Dios, lágrimas amargas cayeron de sus ojos. Siguió el Salvador hasta el Getsemaní y contempló su agonía en el huerto, y cómo era entregado, escarnecido, flagelado y crucificado. Moisés vio que así como él había alzado la serpiente en el desierto, así habría de ser levantado el Hijo de Dios, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. El dolor, la indignación y el horror embargaron el corazón de Moisés cuando vio la hipocresía y el odio satánico que la nación judía manifestaba contra su Redentor. Oyó el grito agonizante de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo vio cuando yacía en una tumba nueva de José. Las tinieblas de la desesperación parecían envolver el mundo. Pero miró otra vez y lo vio salir vencedor de la tumba y ascender a los cielos escoltado por ángeles que lo adoraban y encabezando una multitud de cautivos. Moisés contempló a los discípulos de Jesús salir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Vio que a pesar de que el pueblo de Israel, según la carne, no había alcanzado el alto destino al cual Dios lo había llamado, y en su incredulidad no había sido la luz del mundo, y aunque había perdido todo derecho a sus bendiciones como pueblo escogido, sin embargo Dios no había desechado la simiente de Abraham. Serían herederos de las promesas del pacto. Como Abraham serían llamados a cumplir y comunicar al mundo la ley de Dios y el evangelio de su Hijo. Moisés vio la luz del evangelio irradiar y alumbrar por medio de los discípulos de Cristo y a miles acudir de las tierras de los gentiles al resplandor de su nacimiento. Y se regocijó por el crecimiento y la prosperidad de Israel. Luego pasó otra escena ante sus ojos. Se le había mostrado la obra que iba a hacer Satanás al inducir a los judíos a rechazar a Cristo mientras profesaban honrar la ley de su padre. Ahora vio al mundo cristiano dominado por el idéntico engaño al profesar aceptar a Cristo mientras rechazaba la ley de Dios. Había oído a los sacerdotes y ancianos clamar frenéticos: «¡Quita! ¡Quita! ¡Crucifícale!». Luego oyó a los maestros que profesaban el cristianismo gritar: «¡Afuera con la ley!». Vio cómo era pisoteado el sábado y se establecía en su lugar una institución espuria. Nuevamente Moisés se llenó de asombro y horror. ¿Cómo podían los que creían en Cristo desechar la ley que es fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra? Con gozo vio Moisés que la ley de Dios continuaba siendo honrada y exaltada por unos pocos fieles. Vio la última gran lucha de las potencias terrenales para destruir a los que guardaban la ley de Dios. Escuchó el pacto de paz que Dios hará con los que hayan guardado su ley, cuando deje oír su voz desde su santa morada. Vio la segunda venida de Cristo en gloria, a los muertos resucitar para recibir la vida eterna, y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte para ascender juntos con cantos de alabanza y alegría a la eterna ciudad de Dios. Otra escena aún se abre ante sus ojos. La tierra libertada de la maldición, más hermosa que la tierra de promisión, cuya belleza fuera desplegada a su vista tan breves momentos antes. Ya no hay pecado, y la muerte ya no puede entrar en ella. Con alborozo indecible, Moisés mira la escena, una liberación aún más gloriosa que cuanto hayan imaginado sus esperanzas más alegañas. Habiendo terminado para siempre su peregrinación terrenal, el Israel de Dios entraba por fin en la buena tierra. Otra vez se desvaneció la visión y los ojos de Moisés se posaron sobre la tierra de Canaán, tal como se extendía en lontananza. Luego, como un guerrero cansado, se acostó para reposar. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor.
pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Muchos de los que no habían querido obedecer los consejos de Moisés mientras él estaba con ellos, habían estado en peligro de cometer idolatría con su cuerpo muerto si hubiesen sabido dónde estaba sepultado. Por este motivo quedó ese sitio oculto para los hombres. Pero los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de su siervo fiel y vigilaron la tumba solitaria. Pero no hubo de permanecer mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Satanás se había regocijado por el éxito que obtuvieron al inducir a Moisés a pecar contra Dios y a caer así bajo el dominio de la muerte. El gran adversario sostenía que la sentencia divina, porque polvo eres y al polvo volverás, le daba posesión de los muertos. Nunca había sido quebrantado el poder de la tumba, y él reclamaba a todos los que estaban en ella como cautivos suyos que nunca debían ser liberados de su oscura prisión. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Declaró que ni siquiera Moisés había sido capaz de guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová. Había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo, y que por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. El gran traidor reiteró los cargos originales de que Dios había sido injusto con él. Cristo podría haber presentado contra él la obra cruel que sus engaños habían realizado en el cielo. El ocasionar la ruina de un gran número de habitantes, podría haber señalado las mentiras que había dicho en Edén y que había hecho pecar a Adán e introducido la muerte en el género humano. Podría haberle recordado a Satanás que era él quien había inducido a Israel a murmurar y a rebelarse hasta agotar la paciencia longánime de su conductor. Y sorprendiéndolo en un momento de descuido, lo había arrastrado a cometer el pecado que lo había puesto en las garras de la muerte. Pero Cristo confió todo a su Padre, diciendo: Que el Señor te reprenda. El Salvador no entró en disputa con su adversario, sino que en ese mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y a dar la vida a los muertos. Satanás tuvo allí una evidencia inconvertible de la supremacía del Hijo de Dios. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Dios le vedó la entrada a Canaán para enseñar una lección que nunca debió olvidarse, que Él exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Hacedor. No podía concederle a Moisés la petición de dejarlo participar en la herencia de Israel, pero no olvidó ni abandonó a su siervo. En la cumbre del Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. En el monte de la Transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado, y así se cumplió por fin la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrado por el cielo.